Ok. Chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar sobre uno de los torneos más importantes de mi vida, no solamente como speedcuber, sino que literalmente cambió mi vida y la forma en cómo veía muchas cosas. Bienvenidos nuevamente a una crónica cubera. Para los que no lo sepan, esta es una sección con la que empezamos el canal hace mucho tiempo y por un buen tiempo no hubo de estos videos, de estas crónicas, pero bueno, eso ha cambiado. Con este video vuelven. Díganme si quieren más crónicas cuberas, más historias cuberas. Vamos a comenzar. Tengan en cuenta que todo lo que estoy diciendo aquí sale prácticamente no de un guión, no de algo ya escrito, sino que todo va saliendo conforme la plática, va saliendo del corazón. Así que si olvido algunas cosas, es por eso, ¿vale? Así que bueno, comencemos. Como lo dice el título, el torneo que cambió mi vida fue justamente el Mundial de Brasil 2015. Como contexto, yo comencé en 2009 y había ido al Mundial 2011 que fue en Tailandia. Ya para ese momento llevaba 2 años cubeando, ya había ido también a otros torneos dentro de México, pero en 2014 fue el Mundial de Fútbol en Brasil. Me acuerdo todavía del hype, la emoción que ese Mundial causó fue enorme, como obviamente cualquier Mundial. Me imagino que fue por lo mismo. El Mundial de Speedcubing fue en Brasil también. 2014 Mundial de Fútbol, 2015 Mundial de Speedcubing. Así que bueno, en cuanto me enteré de este Mundial de Speedcubing desde el 2014-2013 que se fue anunciando, pues me puse a practicar. Si se preguntan cómo es que uno puede practicar para un mundial o en general para un torneo, pero pues con la idea de dar todo lo que puedas, con la idea de dar tu máximo potencial, sacar tu prime. Yo personalmente para el Mundial 2015 en Brasil practicaba unas 5, mínimo 5 horas diarias, de lunes a domingo, pero tengan en cuenta esto, siempre he disfrutado mucho practicar. También hay que tener en cuenta, eran 5 horas, 6 horas a lo largo del día, no era como que de corrido, pero sí era durante todo el día, pues mínimo 5 horas, ¿no? De repente puede que hasta más. Así que para mí practicar esas 5 o 6 horas, hasta como les digo, de repente más, lo disfrutaba muchísimo y bueno, la verdad es que como había un mundial en puerta, pues con más razón tenía esa meta en mente, ¿no? De darlo todo, ¿no? Y para los que tengan curiosidad, mi main de ese momento, mi cubo principal, era el Moju One Long. Puede que muchos lo conozcan, puede que muchos no, pero es un cubo que para entonces era el más vendido de Moju, era el más económico de Moju y es el equivalente hoy en día a un Key Warrior, a tal vez un 3x3 Cyclone Boys, o sea, como el cubo más económico, pero que sí es para speedcubing, ¿no? Y la verdad es que para ese momento ya había cubos excelentes, pero no sé por qué me gustaba tanto este cubo. Siento que era muy rápido con este cubo. En ese momento no habían cubos con imanes, hay que decirlo, pero simple y sencillamente este cubo era para mí, me gustaba mucho, al punto de que todavía lo guardo hoy en día. Y bueno, vamos al mundial. Otra cosa, me voy a extender, el video va a ser largo, yo estoy seguro que va a ser un poquito largo, así que vayan por las palomitas. El torneo fue del 17 al 19 de julio, 3 días, y hay que tener en cuenta que hoy en día ya los mundiales duran 4 días, ¿no? Pero para este momento, este fue el mundial más grande del mundo. Mundial con mundial, siempre el récord de personas de asistentes se va rompiendo, así que para este momento, para 2015, pues sí fue el torneo más grande de ese momento. Eran como 600, tal vez 800 personas, no más de eso, pero pues para ese momento era pues lo más grande, ¿no? Y hoy en día sería todavía enorme, ¿no? Hoy en día ya los mundiales tienen más gente, pero en ese momento fue el torneo más grande. Y este mundial fue en una universidad, me parece que se llama Etapa, así se llama la universidad. Un auditorio enorme, había comedor, áreas para poner stands, para poner cosas en venta, habitaciones para hacer blind, multi-blind, fewest moves. Entonces era un lugar enorme y era un lugar perfecto para hacer un mundial. La verdad es que si hubieran sido 1000 personas, 2000, tal vez no hubiera sido buena idea, pero para 800, 600, perfecto. De hecho, ahora que lo recuerdo, habían 2 auditorios, uno que se usó los primeros días y uno que se usó solamente para las finales, así que estaba interesante eso. Mi papá, mi hermano y yo viajamos, llegamos unos 2 días antes, estuvimos turisteando, viendo qué había en Brasil, pero hay que tener en cuenta 2 cosas. La primera es que llegamos a Sao Paulo y lo primero que dijimos es: literalmente, Sao Paulo es una ciudad de México, pero en otro país, ¿no? Porque, bueno, yo vivo en Ciudad de México y créanme, son muy parecidas en el clima, en los edificios, en todo. O sea, es igualita prácticamente. Pero bueno, la verdad es que se disfrutaba mucho. Y algo muy chistoso, segunda cosa, es que estábamos grabando con la cámara aquí en mano y me acuerdo que una persona de ahí de Brasil nos dijo, en portugués, porque la verdad es que no suelen hablar allá mucho español, y entendimos como se pudo, ¿no? Pero alcanzamos a entender que nos dijo que escondiéramos todo, que no saquemos ni celular, ni cámara, ni nada tecnológico porque nos lo podían robar, ¿no? Entonces, bueno, un buen recibimiento por parte de Brasil, pero bueno, estuvo chistoso. Estuvimos turisteando y llegó el día 17, el primer día del torneo. Habían stands locales donde vendían cubos de colección, cubos de speed. Me acuerdo que habían como incluso esculturas tipo de speedcubing. Había de todo, había playeras, ropa que tú podías personalizar también, había muchas cosas. Y había un stand muy interesante de unos pozos llamado Smart Egg. Ahorita les platico un poquito más sobre eso. Y como les digo, era un lugar enorme, era muy grande y perfecto para un mundial. Así que bueno, la emoción era muy grande. Y otra cosa, me acuerdo mucho que ese primer día del mundial fue súper tranquilo, en el sentido de que la vibra se sentía muy tranquila, no se sentían muchos nervios en el aire. O sea, bueno, suena extraño, ¿no? Pero literalmente ustedes si han ido a un torneo o si han ido a, no solamente de speed, de lo que sea, o si han ido a un evento donde hay una competencia o algo así, se siente una vibra de competitividad muy fuerte. Y en el mundial, el primer día, la verdad es que no. En los torneos grandes, el primer día a veces suele ser muy tranquilo porque son categorías sí muy grandes, sí populares, pero no tanto como tal vez N por Ns, ¿no? O tal vez como One Handed o tal vez como 3x3 Blind. El primer día
día fue 5x5 blind, 4 blind, few smooths, que como les digo, sí son categorías grandes, pero mucha gente no se inscribe a ellas a comparación de las más populares, ¿no? Y el primer día fue como nada más para ir a ver el torneo, ir a conocer gente, ir a ver los stands, comprar cosas. Y algo muy chistoso, me di cuenta que yo solamente me inscribí en 4 categorías. O sea, no entiendo por qué. Si es un mundial mínimo me hubiera inscrito a 2x2, a 7x7, One S-Cube, todos los cubos que yo sabía resolver. No me acuerdo por qué solamente me inscribí en 4. Siento yo que porque justo, como les digo, practiqué mucho para el torneo, siento que solamente me enfoqué en esas 4 categorías. Y a veces yo siento que si me inscribo en más categorías, que no practiqué mucho, pues ese tiempo lo pude haber usado para practicar las que sí me importan más, ¿no? Entonces yo creo que por eso fue, pero hoy viéndolo en retrospectiva, creo que pude haberme inscrito a tal vez 2 o 3 más, así que bien ahí, JS, bien ahí. Bueno, el primer día sí fue interesante, pero como les digo, es muy tranquilo en comparación de los siguientes. Y llegó el segundo día y sí, ya se sentía una vibra muy fuerte de nervios, una vibra más tensa, una vibra de competitividad más fuerte, pero aún así obviamente también se siente la diversión de que es un mundial, ¿no? De que es una celebración, es una celebración al cubo en sí, ¿no? Así que sí, hay nervios, hay tensión, pero también se disfruta muchísimo. Y ese segundo día yo llegué, no iba a competir en 6x6, ya ustedes lo vieron que no me inscribí a 6x6, pero ese segundo día se empezó con 7x7 y 6x6. Kevin Hayes había roto récord mundial, yo llegué justo después de que él rompió récord mundial y no me había enterado, entonces llegué al mundial, vi a Kevin Hayes, le pedí un autógrafo y me acuerdo muy bien que le dije en inglés, con mi inglés todo tembloroso, todo nervioso porque pues era Kevin Hayes, ¿no? Le dije, oye Kevin Hayes, espero que te vaya muy bien en el torneo, espero que rompas un récord mundial. Y él un poquito como sacado de onda me dijo, sí, ya rompí récord mundial. Ah, ok, espero que sea de 6x6. Sí, fue de 6x6. Y yo como de, pues, tranquilo, pues no había visto, ¿no? Pero le dije, bueno, congratulations, felicidades. No me enojo, Kevin. Tal vez tú pensaste que yo ya había visto el récord y que nada más estaba troleándote, pero créeme, no sabía que había roto récord mundial, así que nunca olvidaré eso, Kevin Hayes. No, no es cierto, yo la verdad admiro a Kevin Hayes. Bueno, después de un rato, después de ya un poco de espera, por fin me tocaba pasar. Fueron 4 categorías en las que me inscribí, así que bueno, tuve un buen rato libre. Pero ya una vez que empecé a competir, ya, era competir sin parar. Ese primer día yo competí en 2x2, primera y segunda ronda. Sinceramente, me fue muy mal en 2x2 para hacer un mundial, entonces bueno, vamos a descartar eso. Yo sinceramente nunca he sido muy bueno en 2x2 a nivel mundial, nacional, pues bueno, tampoco realmente. Pero bueno, en 4x4 y en una mano fue la primera ronda y la segunda. En la primera ronda de One Handed me fue pues decente, hice tiempos buenos, quedé en top 34, luego sí pasé a la segunda ronda y quedé en top 20, así que estuvo muy bien, top 20 para un mundial, siento que está muy bien. Y en 4x4, una de mis categorías principales, primera ronda, récord nacional de single, 32.8 y quedé en top 15 en la primera ronda, luego segunda ronda, aunque no hubo NR, quedé en top 7 de esa segunda ronda, así que la verdad fue un lugar muy bueno para mí. Y con respecto a otros récords que se rompieron en ese momento, bueno, se rompió el récord de single y ABG de 7x7 por Félix, el récord de single de S-Cube, el récord de single y ABG en 6x6, récord mundial por Kevin Hayes, y bueno, obviamente muchos récords continentales. Y bueno, fue en Brasil, fue en Sudamérica este mundial, hubo muchísimos récords sudamericanos, fue simplemente hermoso. Y ese segundo día, bueno, la verdad es que con respecto a mí, yo solamente competí en eso, fueron esas pocas rondas, pero la verdad fue muy emocionante, hubo tiempos muy buenos como este que están viendo en pantalla de Félix, en ese momento creo que fue el mejor tiempo de todo el mundial, fue simplemente hermoso. Y para terminar ese segundo día, hubo 2 torneos no oficiales dentro del mismo mundial, uno del Smart Egg, para los que no lo sepan, es este huevito, consiste en poner esta barrita desde aquí arriba y debe salir por aquí abajo. Ese torneo consistía en que quien lo hiciera más rápido ganaba, pero había muchos niveles, había como 5 niveles, entonces no me acuerdo muy bien cómo fue el torneo, pero creo que fue nivel por nivel. Y hubo otro torneo dentro del mismo mundial que fue del Super Sod. Esto consistía en que a muchos competidores les daban el mismo scramble, la misma mezcla, y tenían varias horas, creo que tenían todo el día, para buscar la solución más rápida, y el tiempo más rápido ganaba. O sea, la idea era justa esa, podía ser la solución que quisieras, pero al momento de resolver, el más rápido ganaba. El ganador fue Antoine Cantin, y bueno, fue chistoso porque mucha gente usó CFOP, usó otros métodos, pero Antoine solamente hizo el scramble al revés, y bueno, terminó ganando, ¿no? Así que bueno, qué irónico. Es irónico. Pero sí, había llegado el tercer día, el día de las semifinales y finales. Empezaron las semifinales. Sinceramente a mí me fue bien. En 4x4 quedé en top 12 en la semifinal, lo cual me permitió llegar a la final porque creo que pasaba en el top 15 o top 16 y quedé en top 6 a nivel mundial. En ese mundial quedé en el top 6, así que la verdad es un muy buen logro personalmente. Quedé en top 6 haciendo NR single y NR récord nacional de promedio, así que creo que sinceramente la práctica rindió sus frutos. En One Handed personalmente no me fue muy bien, quedé en top 31, no pasé a la final. Bueno, creo que debí enfocarme mucho en esa categoría, pero como les digo, me enfoqué más
más en 3, pero bueno, ya pasó. Así que bueno, ya habían pasado todas las categorías, o al menos casi todas, y era el momento de un descanso, una pausa larga, no solamente para comer, sino para que todos, tanto la audiencia como competidores, estuviéramos listos para la semifinal de 3x3. Sí, faltaba solamente eso, semifinal de 3x3 y la final ya era lo último, ya todas las categorías se habían pasado, y esta pequeña parte antes de la semifinal y final de 3x3, esta parte donde hubo una pausa, es posiblemente uno de los momentos más importantes para mí, como les dije al inicio de este video, no solamente como speedcuber, sino en mi vida en general. En ese momento en que fue un descanso, yo me fui a una de las tantas mesas que había y me senté con varios competidores que en ese momento yo no conocía mucho, me senté incluso con algunos competidores que eventualmente iban a ser muy grandes, como por ejemplo Jaden McNeil, que en ese momento yo no lo conocía mucho, pero después hoy en día es uno de los más grandes del mundo. Estaba ahí un competidor de Brasil, estaba un colega mexicano que también compitió, estaba mi hermano ayudándome a grabar cada cosa que pasaba, estaba el campeón mundial de Pyramids de ese momento, Oscar Rod Anderson, y también fue en este lapso, en esta pausa, donde tuve la oportunidad de hablar con Félix, entrevistarlo, que ese video lo dejo en la descripción. Yo pensaba que había perdido esa entrevista, pero la pudimos encontrar, y bueno, ya faltaba poco para la semifinal, para que empezara eso. Yo ya estaba practicando, estaba calentando, porque sí, habíamos pasado a la semifinal, pero la idea no era solamente quedarnos ahí, sino llegar a lo más que se pudiera, a la final, ¿no? El caso es que en esa mesa en la que yo estaba practicando, en la que estaba calentando, me acuerdo que entre los amigos ahí estábamos susurrando que Mats Balk estaba ahí atrás de nosotros. No estaba en nuestra mesa, pero estaba muy cerca. ¿Y cómo lo explico? Lo que Mats Balk y Felix Mdx fueron en el speedcubing en ese momento, créanme, o sea, no había algo más allá de ellos, no había algo más arriba, eran las dos figuras más grandes y por mucho, créanme. La rivalidad que tenían, la amistad también, las finales en las que habían estado juntos en torneos grandes anteriormente, incluido un mundial en 2013. En ese momento, tengan en cuenta, no había Max Park, no había Jigen Wang, era la era Mats y Felix, era icónico y por años fueron los favoritos, incluido para ese mundial. Ambos eran los favoritos para ganar, así que todos esperaban específicamente esa final, Mats Balk contra Felix Mdx, así que todos esperaban específicamente esa final, Mats Balk contra Felix Mdx. Nunca había tenido el gusto de hablar bien con Mats Balk, entonces bueno, simplemente ahí en la mesa estábamos susurrando que Mats estaba atrás, como que decíamos, hay que decirle que si quiere hacer la reta, ¿no? Si quiere competir con nosotros, pero era tanto los nervios que nadie se atrevía, ¿no? Pasó el rato, yo estaba practicando, todos estábamos practicando, cuando menos me di cuenta, mi colega mexicano se paró, yo no me di cuenta dónde se fue, pero vi que se fue. Yo no le tomé mucha importancia porque seguí practicando, yo estaba nervioso por la semifinal que ya se acercaba, en ese momento yo estaba promediando 8, 9, que para ese mundial fueron tiempos decentes, pero bueno, no importa si lo hacía en la práctica, tenía que hacerlo durante el torneo, ¿no? Tenía que hacer esos tiempos en el torneo. De repente estoy practicando, estoy enfocado solamente en practicar, estoy enfocado en mis tiempos, solamente estoy viendo mi cubo y de repente sale un 6. De repente hice un 6 punto y algo, 6.1, 6.2, que para ese momento en un torneo oficial hubiera sido como top 10 del mundo, o tal vez hasta un poco menos, porque el récord era 5. Y en ese momento, en cuanto yo hice 6, Mats Balk ya había llegado, pero yo no me había dado cuenta de nada, y aquí está, justo ese momento. Ese fue el momento justo donde hice un 6 y no se alcanza a escuchar, pero él me dice nice. Y yo me volteo como de ¿quién dijo eso? Y ese nice es como un bien hecho, ¿no? Y bueno, yo traté de mantener la calma, pero obviamente por dentro estaba explotando, todas las emociones se mezclaron. Literalmente era mi ídolo, chicos y chicas. Entonces imagínense, que Mats Balk te diga nice, en ese momento para mí fue equivalente a como si digamos, estás jugando fútbol y haces no solamente el gol de tu vida, sino que aparte tu futbolista favorito, o Messi o CR7, alcanzan a ver ese gol. O sea, es como la mejor suerte del mundo. O como si estás jugando un videojuego y no solamente haces la mejor jugada de tu vida, sino que el mejor jugador de ese videojuego alcanza a ver tu jugada. Es como doble suerte, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad había de que uno de los mejores del mundo justo vio cómo hice uno de los mejores tiempos que había hecho en mi vida? ¿Me explico? No es broma, en verdad, así como les dije, fue para mí. Y si no me creen, esperen lo que viene. Así que bueno, Matt se sentó con nosotros, cubeamos un rato. La verdad es que me sentí muy inspirado, también nervioso con él ahí al lado. En todas me ganó, debo decirlo. Pero después de ese 6 y después de que Mats vio y después de competir con él, sentí que realmente podía hacer algo similar en competencia, ¿no? Sentí que podía hacer buenos tiempos no solamente en la práctica, sino pues en el torneo. Y pues llegó la hora, la semifinal. El momento previo donde Mats vio mi tiempo, junto con lo que se venía poco después, fueron uno de los momentos más especiales de mi vida. Llegó el momento de la semifinal y sí, mi meta era ir por todo. No importaba si estaban ahí Mats, Félix, los mejores del mundo. En mi mente yo decía, vengo a ganar, vengo a darlo todo. Y bueno, si no ganaba, ¿qué podía pasar, no? Pero al menos sabía que lo había dado todo. Así que sí, yo estaba mentalizado para ganar. Y primer tiempo, 10.48. Como referencia, debía promediar 9.1, 9.2 segundos para poder pasar a la final, así que un 10.48 no era un mal tiempo, era lo peor que podías hacer, era pésimo para ese momento, ni siquiera quiero decirlo, ¿no? Si quería irme a la final donde solamente pasaban 16 personas, cada tiempo contaba, así que pues sí, un 10.48 no era bueno, pero bueno, no pasa nada, quedan 4 tiempos. Segundo tiempo, 8.92, y sí, no era el mejor tiempo del mundo, pero era perfecto. Aquí me quedaban 3 oportunidades más, no podía hacer ya un mal tiempo porque ya había hecho un tiempo alto, y bueno, eso iba a afectar, así que por lo mismo los nervios llegaron, estaba nervioso, estaba pensando en todo lo que había practicado meses atrás, años atrás, y bueno, en ese momento pues sí, uno se abruma inevitablemente, pero luego recordé ese simple momento y ese simple gesto de Mats Balk que me hizo saber que podía dar más, que me hizo saber
ver que sí, la práctica iba a funcionar, que la práctica rendía frutos y que simple y sencillamente todo estaba en mi mente. Dejé mi mente en blanco, dejé de pensar en todo, excepto en solamente el cubo, así como cuando Mats llegó. Me volví a enfocar solamente en el cubo en esa semifinal, en ese tercer tiempo. Cerré mis ojos un buen rato, como un minuto tal vez, respiré un buen rato y entonces... tercer tiempo. Y no solamente fue el mejor tiempo del promedio que estaba haciendo, el mejor tiempo de mi semifinal, y no solamente fue un buen tiempo a nivel mundial, sino también fue récord nacional de ese momento, chicos y chicas. Y sí, por lo mismo, fue el tiempo que me hizo pasar a la final. Los siguientes tiempos fueron un 9.81 y un 8.37. Tiempos buenos, tiempos muy buenos para una final. 9.03 segundos. Perfecto para pasar a la final. Así que, meta cumplida. Creo que nunca en mi vida había tenido una sensación igual hasta ese momento. Nunca me había concentrado tanto en toda mi vida para algo en específico. O sea, imagínense cuánto ha pasado. Han pasado 10 años, pero me acuerdo todavía de la sensación. Me acuerdo todavía de los nervios y de la concentración que tuve en ese momento. Todavía me acuerdo que, pues sí, fue un momento donde nada más que esas 5 resoluciones eran todo lo que importaba. Y bueno, hablemos de la final. Eso también fue una experiencia increíble, porque eso significaba, en pocas palabras, pues estar entre los mejores del mundo, estar entre los 16 mejores. Felix Semdex, Mats Valk, Mikael Pleskowicz, que él había ganado el Mundial 2011, Antoine Cantin, que fue el mejor de one-handed en ese momento, Jaden McNeil, y sí, cuando fue la final y vi que en la tabla estaba mi nombre y vi que había pasado, todo combinado hizo que definitivamente fuera uno de los mejores días de mi vida, así que nunca lo voy a olvidar. Llegó la final, me acuerdo que nos pasaron al auditorio para las finales, que era un auditorio muy grande, se llenó completamente. Tras bambalinas, atrás del escenario, estábamos en círculo todos los competidores de la final. Me acuerdo que estaban ahí todos, me acuerdo que hubo alguien que grabó, pero nunca encontré ese video en internet y no me acuerdo quién grabó, así que no se lo puedo pedir. Yo a la gente la veía nerviosa, algunos emocionados, algunos platicando como para relajarse, cada quien tenía su método para relajarse y yo simplemente era como un fan más. Yo me sentía como un fan más, pero a la vez dije, ¿en serio estoy aquí? O sea, no me lo podía creer. Estaba con mis ídolos. Hablando de la final, ya una vez que empezó la final, sinceramente me fue muy mal. Sinceramente, wow, los nervios de una final son unos nervios que son brutales, te destruyen. No sé cómo explicarlo, pero por más que me concentraba, por más que respiraba, fue muy complicado mantener la calma, sobre todo porque era un auditorio lleno, 600, 800 personas, y cada vez que alguien pasaba, hacía su resolución solamente esa persona. O sea, no era como que todo a la vez, todos los competidores a la vez. Era, si tú resolvías, nadie más resolvía, así que todos, incluidos jueces, audiencia, competidores, te estaban viendo a ti. Entonces, pues sí, los nervios eran brutales, pero fue muy bello. Ya en el mero final, últimos momentos del mundial, sí, fue la final que todos predijeron, Mats Valk contra Felix Semdex. Felix ganó por muy poco y creo que fue por un pequeño error de Mats Valk también, porque creo que tuvo un +2 y como curiosidad, en el 2013 le pasó igual a Mats, perdió por un +2. Pero bueno, Felix Semdex ganó el mundial, Felix se coronó por primera vez como bicampeón y fue el primer speedcuber bicampeón en la historia, así que fue muy emocionante. El mundial terminó y como les digo, fue definitivamente uno de mis días favoritos de toda la vida. Fue un día espectacular, todo el mundial lo fue, todo el viaje lo fue, pero ese día, 10 años después, me sigue emocionando. Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi hermano que también estuvo ahí apoyándome y me mandó mucho material que vieron en este video. También a Cubic Store, muchas gracias porque en ese momento esa tienda me patrocinaba. Así que bueno, como conclusión, después del mundial estuvimos como 5 días más en Brasil, nos fuimos a Río de Janeiro. Y sí, chicos y chicas, el primer día fuimos a la playa y el primer día perdí mis lentes. Y por si no lo saben, yo veo extremadamente mal, así que bueno, perdí mis lentes en cuanto llegamos a Río, pero eso no me quitó la diversión. En esos días me subí a la Delta, también vimos el Cristo Redentor, vimos una montaña que se llama Pan de Azúcar, vimos otras playas de Río, y sí es literalmente como lo pintan en las películas, muy colorido, mucha música, baile, como un festival todo el tiempo. Y por último, sí, a unas favelas llamadas Ciudad de Dios. Y no porque sean muy bonitas o por algo bueno, sino todo lo contrario. Tengo entendido que les llaman así porque, según los mismos pobladores de ahí, Dios los abandonó. Entonces imagínense qué tan pesado era estar ahí, qué tan feo fue estar ahí. Incluso hay una película basada en hechos reales sobre este lugar. O sea, imagínense, fue un lugar donde han habido muchas cosas muy malas, donde hay una vibra pesadísima, había patrullas abandonadas, grafitis pues de diferentes bandas, había callejones muy extraños y muy sospechosos y muy pesada la vibra en general, como les digo. Imagínense, yo no veía bien, ¿no? O sea, imagínense, yo no sabía de esto, ya hasta después de que fuimos, mi papá y mi hermano me contaron de la película y bueno, la experiencia no nos la quita nadie. Sinceramente fue una buena experiencia, pero sí fue muy pesado. Y bueno, han pasado 10 años de todo este viaje, de todo este mundial. Me siento feliz, me siento agradecido con mi familia sobre todo. ¿Y qué más les puedo decir? Pues simple y sencillamente
sinceramente creo que es importante, ahorita hablando específicamente del mundial, o sea, va a sonar muy cliché, pero que aunque las probabilidades no estén tanto a tu favor, que aunque tal vez te sientas nervioso, pensativo, abrumado, créeme que si realmente confías, hay más posibilidad de que sí logres lo que quieres. Uno entiende, uno sabe, cuando vas a un torneo sabes que hay gente que ha hecho mejores tiempos que tú, hay gente que es más rápida que tú por lo regular, uno sabe las probabilidades, ¿no? Pero al final de cuentas son eso, solamente probabilidades, ¿no? Si lo das todo, te puedes sorprender de lo que tú mismo puedes hacer. A mí sinceramente no me importó mucho el no haber ganado el mundial porque supe que había dado todo lo que pude. Como les digo, yo creo que siempre es importante creer. Imagínate, si de por sí en un torneo o en cualquier aspecto en la vida, sientes tú que las probabilidades de que te vaya bien en algo pueden ser bajas, si aparte de eso eres negativo, si aparte de eso piensas que te va a ir mal, es más probable que te vaya mal. Pero si piensas que te puede ir bien, si practicas, si te dedicas a ello, pueden pasar cosas muy buenas. Han pasado 10 años y se pasó muy rápido, pero todo este camino ha valido la pena. Pronto iré a un torneo nuevamente, quiero volver a practicar de lleno, porque practico muy seguido, pero no de lleno como para romper un récord, como para sentirme seguro de ir a un torneo, así que bueno, ahí estaremos pronto en algún torneo. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver, espero que este video les haya gustado. Hace mucho no hacía una crónica, si quisieran más crónicas, por favor déjenlo en los comentarios. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias y recuerden, sigan cubeando. ¿Estás grabando? ¿Qué sucedió? Sí. Félix me entrevistó. ¿Le entrevistó, sí? Él dijo, quiero una entrevista con Jorge. Quiero una entrevista, pero tú me las preguntas y ya Ajá. pues se las hace. Ok. Le mando un mensaje a todos los speedcubers del mundo. I guess for speaking is a lot of fun. Obviously, anyone gets you here in the competition, so it doesn't matter how where you're from, how old you are, how fast you start with you. Giving is a lot of fun. So do it. Y le dije que es el mejor speedcuber de la historia. De hecho lo es. Félix. Le estaba diciendo a papá y a ti que gané el mejor lugar en México. A ver. Hice el primer lugar en México en el evento de cubo de Rubik. Sao Paulo, Brasil, julio 19 de 2015. Pues ahí nos vimos. Saludos, Félix.